Estamos en comunicación con Lucho Lequian, ¿sí? Desde Estados Unidos. Lu, ¿me escuchás? Hola Nico, ¿qué haces? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Bien, acá sí, empezando el día, también acá son 2 horas más temprano, así que nos fuimos a dormir tarde ayer y hoy estamos recién empezando a ver qué pasa acá. Yo estoy en Nueva York, en Queens, todavía no salí a la calle, pero bueno, está como preparada para ver un día bastante raro Claro. acá, que es como una ciudad donde, digamos, es como, digamos, de alguna especie de chacarita de Estados Unidos, ¿no? Claro, muy demócrata, más allá de que Trump es de ahí, entonces hay como una relación cercana con Trump de alguna manera históricamente, pero sí, supongo que no vas a ver gente contenta en general en Nueva York, no va a ser la mayoría. Creo que hay algo como curioso, ¿no? Ayer yo estuve todo el día yendo a centros de votación ayer, sobre todo en zonas migrantes. Y fue raro, ¿no? Porque yo pensé que me estaba llevando un muestreo extraño de las votaciones. O sea, la mayoría de las personas con las que hablaba me decían que habían votado a Trump. Y me sorprendió un montón. O sea, de hecho me costó encontrar personas demócratas con quienes hablar, digamos, sobre, bueno, cómo veían la elección y por qué los había llevado a votar a Cámara y etcétera. Mirá, Ahora estoy como desconcertada porque no estoy segura, o sea, yo a priori diría lo mismo, ¿no? Como que voy a salir y voy a ver muchas caras largas y tal, pero de repente me parece que lo que estamos viendo en los resultados, sobre todo en la parte demográfica, están mostrando que Trump arrasó en sectores donde se consideraba que el voto era más demócrata, sobre todo, por ejemplo, entre hombres latinos, ¿no? Así que vamos a ver, creo que si bien Trump no es la novedad porque está reeligiendo, digamos, bueno, no reeligiendo, pero es un segundo mandato, sí me parece que hay novedades dentro de quienes lo apoyan. che, eso es muy interesante. Nosotros ayer hablamos con los chicos de Cabaret Voltaire que estaban en Nueva York y de repente frenaron a un Muppet de la Quinta Avenida, que creo que era el Cookie Monster. Adentro había una mujer latina y ella votaba a Trump. No sé, lo que a mí me dije, mira, qué indicador extraño para otro momento de cómo yo pensaba Estados Unidos, porque claro, Trump cierra su campaña con esta idea que hay que ver, ahora se vuelve más tangible, de la deportación masiva, tirando números, diciendo no sé, en algún momento dijo hay 21 millones de inmigrantes ilegales y vamos a deportarlos. Me interesa porque vos tenés una experiencia muy particular con eso. Estuviste en Nueva York cubriendo esa crisis de migrantes, para el que no se acuerda, que mandaron un montón de micros a Nueva York con la idea de, bueno, ustedes son progres, acá tienen a todos estos inmigrantes que los mandaron desde distintos estados del sur. ¿Vos cómo te explicás ese cambio? Supongo que sería la pregunta. En jóvenes, o qué ejercicio puedes hacer para tirar alguna hipótesis de ese cambio de latinos, especialmente jóvenes, incluso personas de la comunidad afro, negros, jóvenes, varones, votando en favor de Trump. ¿Qué ves ahí? ¿Es una cosa de machos, de viendo al tipo fuerte, de no queriendo votar a la mujer? ¿Es que yo ya estoy adentro, entonces que no venga nadie más? ¿Cómo lo percibís? Bueno, eso es interesante, ¿no? Lo primero que hay que distinguir es que los migrantes que llegaron en el 2022, sobre todo, que fue como el pico donde empezó a crecer como medio de forma imparable la entrada, y las personas que votan son dos comunidades distintas, ¿no? Las personas que votan son los que ya tienen los papeles, que en muchos casos están hace muchos, muchos años en Estados Unidos y se identifican como votantes americanos, ¿no? Claro. Entonces ahí hay como una cosa, ¿no? Son dos comunidades muy diferentes. Yo creo que igual ahí es un punto clave que también habla mucho de esta elección, porque el votante latino, que sobre todo el varón latino que eligió a Trump ayer, fue a votar pensando, según lo que me dijeron, en la economía, en la seguridad, sobre todo preocupados por una parte del discurso de Trump que fue muy grande, que fue la inseguridad que traen los migrantes recién llegados, que no se refleja en las estadísticas, pero que sí permeó muy fuerte en las comunidades acá, sobre todo en Nueva York. Bueno, dijo eating the dogs, eating the cats, ¿no? Que se comían a las mascotas. Exacto, y ahí habla específicamente de la comunidad haitiana, porque en estos últimos años lo que Trump le puede achacar a Joe Biden, que quizás no puede, digamos, achacarle solo a los demócratas, pues también formó parte de que hay comunidades que entraron mucho durante su mandato, entonces no le puede achacar eso a Joe Biden, pero sí puede hablar específicamente de haitianos y venezolanos, porque son las dos comunidades que por las condiciones internas de los países de origen
llegaron mucho más masivamente a Estados Unidos, sobre todo durante el gobierno de Biden. O sea, el pico de los venezolanos arranca en 2021 y ahí, digamos, es el crecimiento sostenido que se consolida en 2022 con la llegada de los micros de Abbott y de otros estados hacia Nueva York. Entonces, lo que se termina viendo es que el votante latino se separa de esa comunidad migrante, no se considera el mismo tipo de inmigrante. Ayer me pasó algo muy loco que refleja bien esto, que es que estaba hablando con una señora peruana que está hace 35 años acá. Ella votaba por Trump porque quería que deporten a los recién llegados, pero cuando nos pusimos a hablar me contó que su hermana es indocumentada, está hace la misma cantidad de años, y yo le digo, pero dentro de los 11 millones de inmigrantes que Trump promete deportar, estaría tu hermana. Y ella se queda así como en shock y vimos con mi colega cómo le estaba cayendo la ficha de que en realidad efectivamente su hermana podría ser deportada si Trump hace efectivamente lo que está prometiendo, que por otro lado es muy difícil, ¿no? Digo, ningún experto más o menos razonable acá en Estados Unidos te va a decir que es posible deportar a 11 millones de personas, pero desde ya lo que te indica es que va a ser una política muy, muy cruel contra las comunidades, sí. Claro, bueno, es interesante toda esa problemática de fondo. Supongo que la pregunta que nos estamos haciendo todos acá es, ya está, en principio ya está para vos confirmado que se queda con el Senado y con diputados. Mira, lo que estuve, justo recién estaba chequeando cómo se habían movido las cosas, pero evidentemente sí, va a ser como, va a arrasar totalmente. Sí, claro. Sí, y eso es un tema muy importante también, porque cuando pensás en, sobre todo, la gran reforma migratoria que se dice que se necesita en Estados Unidos para que la política esté direccionada de alguna manera, de una forma más sostenible, requiere sí o sí de un acuerdo bipartidario, que en este momento es imposible de imaginar. Ya era difícil de imaginar en el mandato de Biden, claro. Es imposible de imaginar en este momento. Claro, pero uno dice, bueno, el tipo va a tener mayoría de gobernadores, tiene el Senado, tiene diputados, tiene mayoría en la Corte Suprema. La verdad es que tiene un contexto y aparte, bueno, la elección que estamos viendo, que puede llegar a ganar por el voto popular. Yo parece bastante confirmado eso, pero bueno, es una novedad. ¿Qué te imaginas? ¿Es el Trump que plantean los demócratas, que tiene esta posibilidad de tornarse autoritario? Quizás con todos estos resortes no necesite mucho porque va a tener un montón de instrumentos constitucionales y democráticos para llevar adelante sus políticas. ¿Vos qué ves en este Trump versión 2? ¿Cómo te imaginás su presidencia? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque Trump, seguramente esto ya todos lo conocemos bien, incluso escuchándolo de rebote, él tiene como una retórica muy directa, muy tajante, ¿no? Como que él tiene como grandes conceptos que son muy, muy bravos, digamos, de alguna manera, que los repite sistemáticamente. Después hay que ver eso cómo se traduce en política, ¿no? Como qué de eso, cómo se vehiculiza, por dónde va, qué recorrido hace cada tema. A mí me parece que cuando pensamos, esto estoy obviamente pensando con ustedes, ¿no? Porque también estoy con los resultados ahora, pero en materia en los grandes temas que movilizan, sobre todo en el ámbito social, donde obviamente está incluida la migración, pero también hay otros temas, me parece que las preguntas van a quedar más por fuera de los Estados Unidos que adentro de los Estados Unidos, ¿no? Pensando, por ejemplo, ustedes hablaban recién con Tommy sobre China, sobre América Latina. Me parece que ahí lo que hay que ver es cómo él, dentro de todo este superpoder que va a tener en Estados Unidos, puede de alguna manera vehiculizar esas reformas sin quemar puentes que al final del día no dejan de ser muy importantes para los Estados Unidos. Estoy pensando en México, pero también estoy pensando en Venezuela, estoy pensando en Irán, estoy pensando en China. Me parece que ahí sí, si tenemos que ponerle un signo de pregunta como, bueno, ¿hasta qué punto va a poder efectivamente llevar a cabo estas cosas como tan, digamos, super extremas. Trump que está prometiendo, ¿no? Me parece que ahí va, es lo que hoy lo único que me puedo imaginar con el escenario que se está planteando con estos resultados. ¿Y qué te parece que hay para pensar del otro lado, del lado demócrata? Porque, qué sé yo pensaba, por ejemplo, algo de lo que nunca me pareció que pudo volver Kamala es de la idea de efectivamente reconocer que Biden empezó a tener problemas. Había un tema ahí claro, le decían, pero tuvo todo este tiempo y ustedes decían no pasa nada, hasta que lo vimos todos en el debate y ahí tuvieron que bajarlo, o sea, no hay nada para decir de eso, y ella seguía diciendo, sigue siendo una persona que está en sus facultades.
era un problema si decía otra cosa porque el tipo es presidente, entonces generaba un conflicto institucional. Si decía, no, mira, el tipo está loco, está fuera o sea, es un adulto mayor que está... pero yo veo que hay una dificultad de los demócratas por encontrarle primero un discurso más honesto y después una especie de camino alternativo a la época. O sea, intentaron con algunas cosas, pero la verdad es que no se vio esa idea. O yo no lo vi desde acá. ¿Cómo lo percibiste vos? No, la verdad que coincido con tu análisis. A mí me da la sensación de que esto también, de nuevo, es como parte de un tema más global, ¿no? Claro. Creo que con lo de Kamala y viendo sobre todo la brecha de género, que los resultados que estamos viendo ahora, me parece que lo que sí se evidencia es que también hay un tema de representación muy grave de quién puede de alguna manera corporizar esa propuesta de los sectores progresistas que ahora quedan como en un costado conservador ante estos candidatos que emergen proponiendo una ruptura absoluta del establishment, ¿no? Que después hay que ver, porque después en la práctica es muy diferente, pero sí me parece que hay una cuestión ahí. ¿Qué se ve del lado demócrata? Bueno, me parece, por las cosas que estuve viendo circulando, las personas con las que charlo y sigo, me parece que la primera reflexión es que la cohesión a votar contra un candidato amenazante y peligroso ya no funciona, ¿no? Como el terror le funciona muy bien a la derecha, ¿no? Eso lo vemos en Trump con la amenaza exterior, con China, con la amenaza inmigrante, todo eso lo tenemos clarísimo. Ahora, evidentemente, esa cohesión propuesta del lado progresista no está funcionando. Creo que esa es como la primera gran reflexión. Y después hay un tema grave acá en este país, que es que evidentemente de ninguna manera quieren imaginar nunca a mujeres en el poder. Claro. Digo, ayer estaba leyendo un artículo que decía como, bueno, por primera vez 2 mujeres negras van a formar parte del Senado. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Estamos en el año 2024. ¿Cómo puede ser que sea noticia que 2 mujeres negras vayan a formar parte del Senado? ¿No? Como hay un tema también, porque este es un país muy diverso, con una clase trabajadora muy diversa, con comunidades migrantes enormes, con comunidades de color. Hay algo que salió mal si esta es una noticia. Sí, totalmente. Algo que yo pensaba hoy es, por un lado pensaba, no creo que Trump sea el Hitler que dicen que es, me parece que no es eso, pero por otro lado sí pensaba, es muy loco también como ahora en Argentina y en Estados Unidos y en el mundo en general, los que tenemos ideas más o menos de un respeto a las diversidades, a generar, no sé, políticas de equidad, estamos en una situación medio de la nada total, ¿no? Es como difícil encontrar puntos de anclaje de decir, bueno, no sé, acá hay alguien que más o menos me represente, está logrando llevar adelante. No, uno se siente un poco un extraño. Sí, y de hecho algo que pasaba mucho acá, que durante los últimos días también cuando hablaba con periodistas o con gente, digamos, de alguna manera demócrata, pero que participa de manera más light en la política, pasa algo muy loco que es como que hay una sensación de parálisis que es como bastante terminal, ¿no? Que yo le identifico mucho con algunas de las cosas que pasan en Argentina, como esta cosa de, bueno, no tenemos bien claro cómo vamos a generar nuevas ideas, o sea, por dónde tienen que ir nuestras conversaciones. En muchas de las cosas que pensamos en su momento y hace no muchos años que podían ser ejes de ruptura para salir a hablar, para renovar algunos consensos, y estoy pensando en algunos movimientos sociales, feminismo, ambientalismo, etcétera, pero también en tipos de candidatos o en tipos de partidos, y eso evidentemente está como ya o se cansó la gente, o se rompió, o se desgastó, o efectivamente, como parece, no funcionó, ¿no? Entonces, claro, es como que uno se cansa porque parece que estamos todo el tiempo teniendo la misma conversación sobre, bueno, y por dónde empezamos a pensar cómo se responde políticamente, sobre todo porque si bien es cierto que Trump definitivamente, por lo menos no es el Hitler de este momento histórico, sí se vienen hostilidades muy fuertes contra comunidades que deberían estar de alguna manera representadas por los sectores más progresistas. Acá en Estados Unidos se evidenció que el Partido Demócrata no fue suficiente para responder, o sea, sobre todo para representar esas comunidades. Ahora, pensándolo de una manera más global, tampoco es que tenemos mucho registro de cómo vamos a avanzar. Yo creo que, si bien es eso, como no me parece que sea el Hitler, sí me parece que Trump va a ser muy violento. Me parece que se vienen años muy difíciles, donde sobre todo su retórica
además va a derramar sobre los gobiernos en nuestros países y que eso va a poner en un lugar muy incómodo a muchas figuras de América Latina. Recién hablaban del latinoamericanismo, ¿no? Bueno, ¿cómo se rearma la región? Y es una pregunta, ¿no? Acá Trump muy cerquita tiene a Claudia Sheinbaum, pero Claro. también tiene muy cerca, digamos, ideológicamente a Milei, a Bukele. Claro. No, decía eso, a Bukele. Y te hago la última, que es la pregunta fenómeno barreal, que es ¿cuánto se habla de Milei allá? ¿Qué tanta bola le dan? ¿Es conocido? Mirá, En principio es una figura conocida. ¿Sentís eso o no tanto? súper Súper. conocido, o sea, súper. De hecho, no es la primera vez que estoy acá en Estados Unidos y hace unos años ni sabían cuál era el presidente de la Argentina o tenían alguna cosita ahí guardada, pero mucho, mucho desconocimiento. Milei definitivamente es muy conocido acá. No diría necesariamente como muy popular, ¿no? Me parece que hay algo medio de novedad y de personaje que pesa mucho. No sé, después en los detalles si efectivamente es una persona que la que realmente se la conozca por sus políticas, sino también por la motosierra y por la peluca y etcétera. Sí me dijeron que está teniendo bastante, se está nombrando mucho en el ámbito empresarial, sobre todo en el ámbito de las cripto, de las empresas tecnológicas. Ahí sí parece que está como ganando mucha popularidad. Están muy Claro. entusiasmados con él y creo que ahí es donde se empieza a trazar un poquito el hilito que va bajando de la política estadounidense a la política argentina, ¿no? Porque ahí tenemos a las empresas, grandes empresas tecnológicas, prestando atención a lo que está pasando en Argentina, no solo por nuestro presidente, pero me parece que de alguna manera quizás hasta incluso por lo que venimos viendo de las relaciones Estados Unidos-Argentina, es posible que los vínculos diplomáticos de la construcción más simbólica se dé más por esos sectores, ¿no? Por la CIPAC, que se va a hacer en diciembre en Buenos Aires, por las visitas de gigantes tecnológicos a Milei y viceversa, que quizás por una foto de Milei y Trump como presidentes contemporáneos a partir de enero. Bueno, que se prepare Yuyito entonces. Lu, gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Me quedé mirando, al principio lo vi, pero después Sí, lo sí. quise nombrar, Scooby-Doo. que es Scooby-Doo. Porque hay Sí. tenés un cuadro de Scooby-Doo con... ¿Qué es Bill? No, está Con Belma. todos, con todos. Con las pibas. Sí, Con las es pibas. de un amigo mío y estoy Está bien. como... Después te mando, Sí. hay un imitador de Trump muy bueno que hace toda una especie de... Son ¿Vos? como 5 minutos de él hablando de Scooby-Doo. Como que la serie se llama Scooby-Doo, pero Scooby-Doo no resuelve los crímenes, que son ellas. Entonces como toda una... Es la mejor imitación de Trump que vi en mucho tiempo, posta. Después te la mando, pues casualidad total. Pero Por gracias favor. por tomarte un ratito para charlar con nosotros. Siempre un placer seguirte en todas las elecciones. Estuviste en Venezuela y en Estados Unidos, lo cual, o sea, fueron las elecciones del año. Me da mucha alegría que estés ahí, mucha tranquilidad también, que estés vos y nos digas qué está pasando. A mí me tranquiliza. Gracias, Nico, gracias. Mil gracias por llamarme y bueno, a disposición todo lo que necesiten. Y nos vemos en Buenos Aires. Dale, ¿dónde se puede encontrar tu laburo? En mis redes, Lucía Cholakian, como si alguien lo saca, Perfecto. nos vemos ahí. Gracias, Lu. Suerte. Buenísimo. Chao, chicos, Abrazo. gracias. ¿no? Bueno.